Imagina que vives en un mundo donde eres perseguido por algo más aterrador que el tiranosaurio, esa legendaria reptil prehistórico depredador que en su tiempo parecía invencible. Pero precisamente esa cosa, que en los últimos años la ciencia moderna ha confirmado que puede desplazar cualquier miedo relacionado con los dinosaurios y cambiar completamente nuestra percepción de los peligros prehistóricos. Todo lo que sabíamos sobre los antiguos depredadores ahora parece solo una pequeña parte de la verdad. Y hoy hablaré de 10 criaturas del mundo prehistórico contra las cuales casi no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir, empezando con aquella que la mayoría podría confundir con algo fantástico o incluso ridículo, porque la primera de ellas es un ser muy diferente a la imagen tradicional de los dinosaurios y además presenta un aspecto tan extraño que evoca asociaciones con pesadillas. Todo comienza con una criatura difícil de imaginar. Parece salir de los sueños más oscuros. Imagina un animal con uñas increíblemente largas en la cabeza, que alcanzan los 3 pies de longitud. Pero la característica más sorprendente son sus bordes afilados, capaces de cortar de todo, desde piel hasta metal, como si fueran cuchillos de cocina hechos de acero. Y estas afiladas, como navajas, garras, están sujetas al cuerpo de un monstruo que podría medir el doble de una casa de 2 pisos. Esta criatura, el tixenosaurio, o como a veces se le llama, la respuesta de la naturaleza a las manos de Edward Tijeras en la famosa película. Si imaginamos que Edward fuera 3 veces más grande que un tiranosaurio, ¿qué podría hacer con sus garras? La respuesta es evidente. Podría partir un coche en pedazos fácilmente, sin mucho esfuerzo. Pero lo más sorprendente de este ser, y a pesar de su aspecto aterrador, en su dieta se basa exclusivamente en plantas. Sí, escuchaste bien. Esas enormes afiladas garras que causan horror, en realidad se usaban para romper ramas, sujetar hojas y defenderse. Pero en una situación real, sería difícil imaginar que podrías sobrevivir enfrentándote a él cara a cara. Imagínate que te atrapa una sierra de 3 pies por la mano o el hombro. Sería algo similar a la sensación que tendrías en ese momento. Y si piensas que este ser no caza a sus presas, sino que simplemente usa sus garras como herramientas, entonces queda claro cuán peligroso podría haber sido. Y sí, a pesar de su aspecto siniestro, los científicos creen que estos depredadores no atacan a animales, sino que usan sus garras para obtener alimento vegetal. Pero aún así, no se puede ignorarlos, porque incluso un golpe de esa longitud, como si fueran cuchillas integradas en la mano, podría causar heridas graves. Y si pensaste, bueno, si no cazan, no me pongo en peligro, ten cuidado, porque hoy existen criaturas aún más peligrosas y aterradoras. Recuerda, algunos animales modernos que parecen sumamente pacíficos, como el hipopótamo, en realidad pueden convertirse en los habitantes más peligrosos del planeta si sienten amenaza o si los ofendes. Probablemente ni siquiera te hayas planteado enfrentarte a uno, porque la probabilidad de que el hipopótamo te vea en ese momento es muy baja. Lo más probable es que acabaras en sus dientes antes de que pudieras reaccionar. Y aunque hoy en día estos gigantes, como el hipopótamo, se consideran herbívoros aparentemente inofensivos, en realidad pueden causar daño mortal si se enfurecen. Sin embargo, volvamos a nuestros monstruos prehistóricos y conozcamos a un representante realmente asombroso de su mundo, que probablemente sea el que más te debería asustar. Llamemos a esta criatura Dinio. Demuestra que a veces los peligros más misteriosos y aterradores vienen de formas muy extrañas e inesperadas. Y si el Teaxenosaurio, una criatura que parece una terrible pesadilla, pudo ser un asesino en serie natural para las plantas, entonces el Dinio es la encarnación misma del cuerpo y el horror. Cuando fue descubierto por primera vez, los científicos hallaron solo sus brazos, solo los brazos, y estos medían más de 2 metros, uno apilado sobre otro. Imagínate, en la tierra estaban enterrados grandes mamíferos robustos, y en ellos, algo sorprendente. Esos brazos tenían más de 2 metros de altura humana. Era natural preguntarse, ¿qué hacía esta criatura en la antigüedad? Cuando los científicos finalmente encontraron el resto de su cuerpo, descubrieron que medía más de 12 metros de longitud y pesaba más de 4.000 kilogramos. Era tan enorme que parecía como si la naturaleza hubiera roto por completo las reglas, como si hubiera lanzado diferentes partes de distintos dinosaurios a una licuadora
y hubiera salido esta espeluznante mezcla. Su cuerpo parecía una alianza de partes de distintos seres, mezclados en un orden aleatorio. Y lo más sorprendente, sus pasos y su cuerpo parecían diseñados para aterrorizar a todos los que se cruzaran en su camino. Al principio, los científicos creían que únicamente sus pesados brazos eran su arma más aterradora. Pero en 2014 fue descubierto todo su cuerpo. Entonces quedó claro que los brazos eran solo el comienzo de sus cualidades horribles. Sus poderosas mandíbulas, capaces de triturar huesos con más fuerza que la que aplicarían microchips para circuitos, abrían nuevos horizontes al horror. Estas mandíbulas podían roer carne y huesos con tanta facilidad como nosotros masticamos papas fritas. Además, sus grandes jorobas musculosas cubiertas por músculos potentes recordaban su capacidad para apretujar y partir árboles por la mitad. Imagina esta escena. Estás en la era del Cretácico. Toda la naturaleza a tu alrededor intenta destruirte, y los monstruos más grandes y aterradores siguen tu rastro. Todo esto acompañado del trueno de sus pasos. En este mundo, tienes la sensación de que todo ser vivo es tu enemigo, y que incluso los seres más grandes y peligrosos entre estos enemigos son mucho más aterradores de lo que parecen a simple vista. Y lo más interesante, al principio, al observar el dinosaurio, lo consideraron un simple animal corpulento con enormes brazos, creyendo que su arma principal eran precisamente esos. Pero tan pronto como los científicos pudieron verlo en todo su cuerpo, quedó claro que sus mandíbulas y su mordida potente eran casi aún más peligrosas. Esta criatura es una verdadera prueba de que, a veces, los animales más aterradores no siempre corresponden a nuestra percepción habitual. Hay muchos aspectos de este monstruo, pero incluso esta breve descripción es suficiente para entender que el mundo antiguo estaba lleno de peligros, muchos de los cuales superan todo lo que podemos imaginar. El dinosaurio llamado Spinosaurus era un verdadero gigante de su época. Su peso se comparaba con el de un pequeño apartamento de 3 habitaciones, y a pesar de sus dimensiones imponentes, podía moverse de maneras sorprendentemente rápidas y ágiles. Imaginen que, cuando ustedes aún solo escuchan acerca de una criatura que se acerca, ya está en camino hacia ustedes, y sus enormes, macizos brazos no son simplemente para exhibición. Pueden destrozar literalmente cualquier objeto que agarren. Era un espectáculo verdaderamente aterrador, pues su agarre podía causar la muerte instantánea. Y si creen que esa criatura se parecía a un depredador peligroso y defensivo, como un prehistórico superveloz Jaffer, o algo similar a un Frankenstein estilizado y de ciencia ficción, están muy equivocados respecto a cuán aterradora era en realidad. Continúen escuchando y descubrirán algo que aumentará aún más su sensación de peligro. Imaginen que, pensando que el peligro solo proviene de tierra, están equivocados. En la época del período Cretácico en que vivió el Spinosaurus, estar cerca del agua era mucho más peligroso de lo que parece a primera vista. Es conocido que, al hablar de las probabilidades de encontrarse con una criatura peligrosa, la gente dice que nunca estás a más de 6 pies, 2 metros, de una araña. Pero en aquellos tiempos, en la era del Cretácico, esa afirmación podría adaptarse y completarse con nunca estás a más de un salto de agua de un asesino de la naturaleza. Así es, si hubieras estado en las aguas de aquel tiempo, el encuentro con ese monstruo sería casi inevitable, porque hablamos del Spinosaurus, un dinosaurio que hacía que Jaws, Amitila, pareciera solo un pez pequeño. Antes de continuar con la descripción, vale decir que este depredador era mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado en relación a los dinosaurios. Su longitud superaba la de un autobús urbano, y su peso era superior a la de 2 modelos de T-Rex unidos en un solo gigantesco festín. Tales dimensiones causan horror de inmediato, pero no son lo más aterrador de esta criatura. Investigaciones recientes revelaron que el Spinosaurus contaba con toda una serie de adaptaciones excepcionales. En primer lugar, tenía una enorme vela en la espalda, que podía recordar a una vela de barco. En diferentes épocas se ha pensado que se utilizaba para captar la atención, regular la temperatura corporal o para demostrar su imponente poder ante posibles presas o rivales. Esa vela levantaba el ánimo de los investigadores porque hacía que el monstruo fuera aún más impresionante,
y su presencia siempre se relacionaba primero con los barcos marinos, ya que ¿de qué otra forma se podía explicar un elemento tan sorprendente en su apariencia? La apariencia general del Spinosaurus en sí misma era un castigo completo para cualquier posible víctima. Su cráneo disponía de sensores de presión, similares a los que usan los cocodrilos, lo que le permitía detectar movimientos de presa en el agua a gran distancia, incluso a varios metros de distancia. Sus dientes tenían forma cónica, perfectamente diseñados para sujetar peces resbaladizos y otros objetos rápidos y sabrosos. Su largo hocico estaba diseñado para atravesar fácilmente el agua, como un torpedo o una lancha sumergible, un aparato que podía desplazarse a una velocidad superior a la que un ser humano puede nadar. Si caías en el agua, claramente esa situación se convertía en la cocina de ese monstruo, y llegaba el momento en que era necesario comprender en sus ojos que soltarlo era arriesgar la vida. Ahora, lo más sorprendente. En el siglo XXI, los científicos hicieron un descubrimiento vital que cambió por completo nuestra visión del Spinosaurus y sus capacidades. En 2020, se descubrió que ese animal poseía una cola única, que parecía una aleta o una aleta de pecera, lo que lo hacía un nadador increíblemente eficiente. Es decir, nuestro enorme depredador era prácticamente un submarino. Podía rodar en el agua y alcanzar altas velocidades gracias a su estructura de aleta en la cola. Imaginen, el depredador de dinosaurios más grande y peligroso jamás descubierto por la ciencia era, a la vez, un animal marino y terrestre, una especie de complejo marino y terrestre, un gran pez convertido en un arma multifuncional para cazar. Por eso, si piensas que sentarse en la orilla y observar el agua es bastante seguro, estás equivocado. Las poderosas patas de ese monstruo le permitían aparecer de repente en la orilla en cualquier momento, como si pudiera pasear por tierra en cualquier instante y mirarte a los ojos. Y sus enormes patas y su increíble potencia le permitían no solo cazar en el agua, sino también cruzar con facilidad a tierra, donde podía perseguir a su presa. Por ejemplo, una criatura tan grande como el hogar de un cocodrilo, con dimensiones comparables a un edificio de 5 pisos, y la vela que tanto enorgullecía, todo en busca de una superioridad en la caza. Si asumimos que el Spinosaurus era un submarino, entonces sus parientes, el varón-hueso o Baronhorn, podrían imaginarse como hidroaviones rápidos, que en realidad serían la peor pesadilla para cualquier presa potencial. El varón-hueso, aunque de menor tamaño en comparación con su pariente gigante, compensaba esto con su función. Era un verdadero exterminador. Precisamente, su imponente aspecto, la fantástica combinación de tamaño y adaptaciones peligrosas, creaba una mezcla extraordinaria, capaz de infundir terror en cualquier ser vivo, y hacerles entender que incluso los más grandes y fuertes no siempre poseen una protección absoluta. Por eso, si se comparan mentalmente estas dos entidades, es fácil comprender que incluso un varón-hueso de menor tamaño podía convertirse en una verdadera pesadilla para cualquier potencial víctima. Sus enormes colmillos, agilidad y velocidad, así como las adaptaciones mejoradas para la caza, lo hacían tan peligroso como su pariente más grande. Y lo más asombroso es que todo esto ocurrió en un pasado lejano, en una época que parece un mito. Sin embargo, ahora, gracias a los últimos descubrimientos, comenzamos a entender lo verdaderamente único y aterradoramente fascinante que es cada detalle de este mundo inquietante. Cuando los exploradores de épocas muy antiguas encontraron fragmentos de restos fósiles, estaban seguros de haber hallado solo un aparato cortante y afilado que parecía una cornamenta. Sin embargo, resultó que no era una cornamenta en absoluto, sino una garras grande y solitaria, cuyo tamaño superaba el antebrazo de un jugador de fútbol. Y si imaginamos a esta criatura misteriosa, a diferencia de su pariente más grande, el Spinosaurus, el Bionox probablemente no habría perdido tiempo en adornos como magnívos velas o dispositivos sensoriales de presión, como su ancestro remoto. No, este depredador fue creado para una única tarea: convertir a otros animales en su propia comida. Imagínese esa visión: un reptil grande, de hasta 30 pies de longitud, cubierto en todo su cuerpo por extremidades fuertes y potentes, similares en fuerza y volumen a los brazos musculosos de un culturista. Añádele garras enormes, afiladas como una navaja, tan largas y resistentes que podrían abrir cualquier máquina,
o incluso desgarrar por completo un automóvil. En contraste, su cubierta aterciopelada, que recuerda a ónix suave, parece aún más impresionante. Y, sorprendentemente, esas largas y poderosas mandíbulas, que tenían más de 96 dientes, no solo servían para exhibirse. Los investigadores encontraron en los estómagos de ejemplares de este monstruo restos de peces con escamas parcialmente digeridas e incluso fragmentos fosilizados de dinosaurios, lo que indica su versatilidad como cazador. Al parecer, esta criatura era un auténtico depredador, que cazaba todo tipo de presas disponibles, sin excepción. Pero la característica que hace a esta bestia aún más impresionante es que, en esencia, el Bayonox puede considerarse un antepasado antiguo del oso. Podía esperar inmóvil en las profundidades de los ríos, acechando a los peces con sus enormes y resistentes garras, disipando de manera hábil a los peces en el agua. Y si en algún momento se aburría de alimentarse de peces, no dudaba en buscar algo más en la orilla del río. Todo lo que caía dentro de su alcance, ya fueran plantas, pequeños animales o incluso seres humanos, se convertía en potencial presa. Solo hay que imaginarlo. ¿Serías capaz de huir de una criatura así? Sus patas poderosas, llenas de fuerza, podrían atravesar distancias que para un humano serían simplemente increíbles en velocidad. Esas patas podían acelerar más rápido que un esprínter olímpico. Y con esa larga y robusta trompa, repleta de numerosos órganos sensoriales, podías seguir la pista de una víctima por el olor, incluso si te escondías detrás de arbustos o intentabas pasar sigiloso. Y si te atreves a oponer resistencia, recuerda, sus largos brazos, capaces de levantar pequeños coches, podrían derribarte fácilmente si te agarraran. Y todo sería evidente. Ese animal sería no solo un depredador, sino un verdadero asesino, creado por la naturaleza para cazar y destruir. Pero si pensar en un solo depredador ya resulta aterrador, detrás de él se encuentra un grupo mucho más terrible y sangriento de cazadores, una comunidad organizada. Y no se trata de un simple lagarto salvaje que acecha solo, sino de toda una familia de estas criaturas, que cazan en manada. ¿Y qué más? Cuanto peor, más peligroso. Sería ingenuo suponer que se trata de una pequeña manada. En realidad, estamos hablando de un grupo auténtico, unido para la caza en común. Hace muchos años, en 1800, los paleontólogos encontraron un lugar muy inquietante que los impactó profundamente, tanto en sueños como en la realidad. Se trataba de una acumulación ósea, compuesta por al menos 26 esqueletos de albertosaurios, de diferentes edades. En otras palabras, estos animales, de 9 metros de tamaño y con un aspecto de máquina de matar sanguinaria, no solo vivían en el mismo entorno, sino que cazaban y cazaban juntos. Imagínate una manada de depredadores gigantes, parecidos a lobos, pero con una altura 3 veces mayor. Estos animales, unidos como una manada de lobos, cazaban al unísono, preparándose para atacar como grupo. Y aquí viene un detalle importante. Los científicos sugieren que los ejemplares jóvenes, aún en desarrollo, eran más bien presas que perseguían a las potenciales víctimas, mientras que los adultos mayores actuaban como estrategas y ejecutores finales. La idea de que había grupos de edad de transición solo aumenta la sensación de caos y peligro, ya que si en la manada había jóvenes, significaba que estaban rodeados desde todos lados. También hay que destacar que cada uno de estos monstruos podía alcanzar velocidades de aproximadamente 25 millas por hora, superando incluso las marcas deportivas del corredor más rápido, Usain Bolt. Y si todos estos gigantes se reunieran en una manada, su velocidad aumentaría exponencialmente, haciéndolos prácticamente inalcanzables. Sus enormes mandíbulas, llenas de dientes del tamaño de un plátano, resaltan especialmente entre sus demás características. Eran dentados, como cuchillos para carne, o extremadamente afilados, como cuchillos de cocina curvados, y una sola mordida podría partir fácilmente cualquier hueso, como si fuera una rebanada de pan. En este sentido, la calidad que provoca horror. Estos animales no eran simplemente asesinos unilaterales movidos solo por la sed de sangre. Por el contrario, existen pruebas convincentes de que se trataba de grupos de cazadores muy coordinados, donde el papel de cada subgrupo dependía de la edad. Los jóvenes, aún no maduros, rodeaban a la víctima y la impulsaban hacia los adultos más grandes y fuertes. Estos, a su vez,
poseían una fuerza y un poder mandibular tales que podrían aplastar la moldura de una puerta de automóvil. Y todo esto, una verdadera obra maestra de la naturaleza, que parecía pensar, ¿qué pasaría si los hiciera más grandes y fuertes? Entonces serían una auténtica manada de monstruos sanguinarios. Y, aunque estos cazadores ya de por sí parecen aterradores, en su unión, en la coordinación de la manada, reside su verdadera fuerza mortal y el mayor peligro. La caza de seres antiguos en las latitudes del norte era increíblemente dura y brutal. Pero imagina qué ocurrió en una isla aislada, donde la evolución tomó un rumbo completamente diferente, hizo sus propias alteraciones inusuales y creó algo que haría que incluso las personas más endurecidas miraran con temor y asombro. Esa isla se convirtió en un lugar donde los lazos familiares se transformaban casi en un espectáculo macabro, y la típica escena de almuerzo familiar que conocemos se convertía en una verdadera pesadilla. Bienvenido a Madagascar, no al de las películas de animación con leones felices y aventuras, sino a una tierra antigua, prehistórica, separada de los demás continentes, donde la evolución siguió un camino totalmente único, a menudo fuera de las ideas habituales. Justo aquí, en esta isla misteriosa, después de millones de años de desarrollo, surgió algo que eclipsaba todo lo que conocemos sobre los conflictos familiares modernos, convirtiéndolos en asuntos completamente inofensivos. Uno de los representantes más sorprendentes de este archipiélago fue el Maung Samru, una criatura que no era el depredador más grande en la lista de bestias prehistóricas. Alcanzaba una longitud de aproximadamente 7 metros, lo que correspondía más o menos al tamaño de un gran SUV. A pesar de sus modestos tamaños, según los estándares modernos, este dinosaurio tenía una reputación verdaderamente terrorífica, capaz de hacer temblar a cualquier persona. Una característica importante era que, pese a su relativa pequeñez, el Maung Samru era la encarnación misma de la pesadilla nocturna, un monstruo listo para atacar en cualquier momento. Lo que más sorprendía era que, durante los estudios, se encontraron huellas dentales dejadas en los huesos de este dinosaurio. El análisis mostró que esas huellas las dejaron otros individuos de la misma especie, los Maung Samru, lo que constituyó la primera evidencia directa de canibalismo entre dinosaurios. No fue fácil buscar el origen durante mucho tiempo, pues las huellas no indicaban restos de restos o cosas consumidas al azar, sino un auténtico acto de caza. Heridas activas causadas por dientes, que claramente señalaban que estas criaturas no dudaban en comerse unos a otros. Imagínate, tan terrible que la única criatura digna de comerte sería el propio ser humano. Ese nivel de temor solo se lograba gracias a la crueldad implacable y la voracidad de estos depredadores prehistóricos. Y aunque sin dudarlo se organizaban en festines sangrientos unos para otros, cazaban en manadas, lo que añadía una dinámica particular a su comportamiento. Imagina una jauría de estos seres agresivos y sanguinarios, tan despiadados que cualquiera de ellos en cualquier momento podía volverse contra sus propios congéneres. Pero al mismo tiempo, estos grupos coordinaban claramente sus acciones y exterminaban a la presa en conjunto, como un mecanismo de mando en horas de caza. Era algo similar al verdadero terror. No es fácil imaginar que tras estos ataques coordinados se escondía una convivencia brutal y, en ocasiones, internamente contradictoria. El manguamurmús poseía una mordida extremadamente potente, capaz de destrozar incluso huesos densos. Sus dientes tenían una forma curvada, diseñada específicamente para dañar al máximo los tejidos blandos y causar hemorragias rápidas, y su cerebro, sorprendentemente grande para su tamaño, indicaba una alta habilidad social. Era capaz de mostrar actividad intelectual cuando la necesitaba, formando grupos y coordinándose con los de su manada. Además, estos depredadores tenían hábitos alimenticios totalmente descarados. No tenían modales y, aparentemente, poco les importaba seguir reglas de etiqueta. Más aún, ese dinosaurio podía alcanzar velocidades de hasta 20 millas por hora, aproximadamente 32 kilómetros por hora, lo que hacía casi imposible alcanzar. Toda esta combinación de habilidades y características convertía la vida en la isla en una verdadera prueba, similar a una cena familiar aterradora, donde cada participante podía en cualquier momento convertirse en la cena de sus propios congéneres. Imagínate tal escenario.
Todo ese conjunto de depredadores sedientos de sangre e inteligentes en un espacio cerrado, y tu papel en esa historia sería ser comida. ¿Podría ese lugar ser aún más aterrador? Claro, si de repente apareciera su pariente, que pudiera ser comido en lugar de tú. Y en cuanto a las tribulaciones en el continente, la situación se volvía aún más sorprendente. Allí también vivían y cazaban enormes y peligrosos depredadores, entre los cuales destacaba uno de los más famosos y temibles, el T-Rex. Este dinosaurio, en comparación con el manguamurmús, parecía bastante vulnerable y quizás necesitaba entrenamiento y ponerse en forma. Pero poseía una potencia de mordida excepcional, capaz de destrozar cualquier carne y hueso. Cuando en las películas muestran escenas donde el héroe dice, «Necesitas un barco más grande», eso es justo acerca de encontrarse con esta bestia. Porque si esa criatura apareciera en nuestra época, necesitaríamos casi todo lo que tenemos. Un barco mayor, armas más poderosas y todo lo que pudiera garantizar nuestra seguridad. Cuando los científicos encontraron por primera vez el cráneo de esta criatura, tuvieron que crear instrumentos de medición especiales para entender, aunque fuera de manera aproximada, su tamaño. Pero el destino trágico de este descubrimiento fue tan cruel que el cráneo fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, y décadas de investigación desaparecieron sin dejar rastro. Parecía que la verdadera historia de cómo era esta criatura se había perdido para siempre. Sin embargo, en los años 90 se descubrió otro cráneo, mucho más grande, de este depredador, y la obtención de nueva información cambió para siempre nuestra percepción de la vida prehistórica. Cada una de estas hallazgos demuestra lo increíbles y aterradoras que eran sus dientes. Estaban cerrados como cuchillos para filetear, más largos que tu mano, y lo que resultaba especialmente aterrador, podían crecer de nuevo, como los dientes de tiburón que se renuevan continuamente. Y esto significaba que este monstruo tenía en su mandíbula constante un suministro ilimitado de afilados y peligrosos cuchillos, listos para cortar cualquier presa que encontrara. Aquí, el aliento se queda en suspenso, porque tal criatura, sin duda, fue uno de los seres más terroríficos y mortales que jamás habitaron la superficie del planeta. Pero esto no es todo. La historia de los depredadores prehistóricos continúa asombrándonos con sus peculiaridades y detalles horribles, recordándonos lo salvaje y peligroso que fue aquella era remota y pasada. En realidad, todo resulta ser mucho más impresionante y aterrador de lo que parece a simple vista. Imaginen que cada uno de los dientes de este depredador prehistórico podía cerrar con una fuerza de 6.000 libras. Eso es aproximadamente como si en cada diente se colocaran 3 coches uno encima del otro. Solo los animales más fuertes y poderosos pueden permitirse tal capacidad. Y si pensamos en cuántos dientes tenía este lagarto, fueron varias decenas, podemos imaginar cuán terrible y peligroso era este monstruo. Podía literalmente morder y desgarrar objetos o presas, como unas tenazas capaces de romper metal. La imagen de este temible depredador prehistórico permanece en la memoria de los científicos, especialmente después de las más recientes investigaciones con tomografía computarizada realizadas con escáneres de alta tecnología. Estos escaneos mostraron que, además de su gigantesca masa, esta criatura tenía en su cráneo lo que se llaman áreas expandidas, aquellas partes del cerebro responsables del olfato y la visión, así como del procesamiento de la información. Y lo más sorprendente es que estas áreas, en cuanto a sus capacidades, podían competir con los depredadores superiores modernos que existen en nuestra realidad. Es decir, en esencia, este antiguo animal no solo era enorme en tamaño, sino que poseía asombrosas capacidades cognitivas y sensoriales. Pueden imaginarse una escena así. Están en la llanura africana prehistórica. Piensan que no hay nada que los amenace, porque claramente no ven cazadores. Sin embargo, gracias a su poderoso olfato y su agudo sentido, su depredador peligroso, por ejemplo, el Carubardatosaurio, un lagarto de la era prehistórica, puede detectar tu olor a 1 milla de distancia, aproximadamente a 1,5 kilómetros. Si te resulta repulsivamente difícil ver en la luz tenue y eres lo suficientemente rápido para cruzar esa milla en poco tiempo, entonces nadie podrá ayudarte. El problema se complica aún más, pues este depredador tenía patas poderosas capaces de moverlo muy rápidamente y una cola larga y bien equilibrada que le servía para girar bruscamente. Además,
contaba con una cabeza enorme, parecida a una torre de guerra, con dientes mortales que podían no solo morder incluso objetos metálicos, sino también aplicar una fuerza capaz de partir en dos un coche pequeño. Pero, aunque todo esto suena ya totalmente aterrador, aquí empieza lo peor. Imagina que no hay uno, sino varios de estos gigantes, y que no cazan solos, sino en manadas, como una jauría de grandes y voraces lobos. A finales del siglo XX, en el año 2020, los científicos hicieron un descubrimiento sensacional que cambió por completo la percepción sobre estos antiguos depredadores. En 1993, en Argentina, un mecánico llamado Rubén Carolón paseaba por las calles de la ciudad, cuando tropezó accidentalmente con algo inusual. Se topó con un cráneo, y ese resto fue el más grande del mundo para su tipo. Un depredador prehistórico, un gigantesco giganotosaurio de tamaño colosal. No era solo un fragmento raro o antiguo, sino una pieza que atestiguaba la magnitud y peligrosidad de ese depredador. Lo especialmente interesante es que ese cráneo y otros hallazgos no aparecieron por separado. Los científicos comenzaron a encontrar restos en grupo. Gradualmente, al recolectar numerosos fósiles, descubrieron que estos gigantes a menudo yacían juntos, formando acumulaciones de huesos y huellas. Luego, se descubrieron numerosas huellas de patas, rastros que indicaban que esas criaturas no se movían solas, sino en grupos, como una manada de cazadores modernos. Más tarde, se descubrió que esas huellas pertenecían solo a animales adultos, lo que significaba que esas agrupaciones estaban compuestas por depredadores maduros. Y entonces, los científicos se enfrentaron a una noticia aún más aterradora. Toda la escena de ataques y cacerías se volvió más clara, y parecía un ataque colectivo. Lo importante fue que un giganotosaurio superaba en tamaño incluso al más famoso tiranosaurio, el T-Rex. Su cráneo alcanzaba casi 6 pies de longitud, superando la altura de la mayoría de las personas actuales, cualquiera que vea este video. Sus dientes eran afilados como cuchillos y hechos de una sustancia dura como el acero, en forma de curvadas hojas de sable. Sus mandíbulas tenían una fuerza capaz de triturar cualquier cosa, incluso un coche pequeño, en segundos. Y ahora, si se imagina que había 3 o 4 de estos seres cazando juntos en manada, la imagen se vuelve aún más escalofriante. Comenzaremos hablando sobre el valor de ese comportamiento, la caza en grupo, que los convierte en una verdadera comunidad de la muerte, o los llamados hiperdepredadores. Estos antiguos monstruos no cazaban solos, se unían, coordinando sus movimientos para rodear y capturar presas más grandes y rápidas. A primera vista, esto puede parecerse al comportamiento de los lobos, pero el tamaño de estos depredadores prehistóricos era muchas veces mayor. Cada uno era del tamaño de un autobús escolar, y cazaban como verdaderos expertos en trabajo en equipo. Además, si seguimos adelante, se ha demostrado que sus cerebros tenían una región especialmente desarrollada, responsable del comportamiento social, lo que indicaba su capacidad de comunicación dentro del grupo. Es decir, estos seres no solo perseguían a sus presas, sino que más bien coordinaban sus acciones, se comunicaban entre sí, lo que sugiere la existencia en su comunidad de estructuras familiares o jerárquicas. Podemos imaginar un mundo que creó a estos gigantes, como asesinos colosales, unidos en equipos profesionales de cazadores y grupos familiares capaces de realizar operaciones conjuntas. Y lo que aún resulta más aterrador es que estos gigantes fueron diseñados específicamente para la caza en persecución. Sus largas patas eran ideales para correr tras animales, permitiéndoles persecuciones rápidas. Sus colas macizas servían para mantener el equilibrio y facilitar movimientos ágilmente rápidos. Y su cabeza enorme y robusta, con una mandíbula poderosa y dientes afilados, era como un martillo de combate en la mano del cazador, capaz en cualquier momento de aplastar a un enemigo o una presa. No solo corrían tras su víctima, podían ahuyentarla, atraparla y alcanzarla, para luego destruirla. Esta táctica de caza los convertía no solo en depredadores, sino en auténticas máquinas de cazar, capaces de perseguir y acabar con todo a su alrededor. Y si todavía piensas que esa amenaza puede ser subestimada, ten en cuenta que no estás equivocado en ninguno de esos aspectos. Sin duda alguna, fueron unos de los seres más peligrosos y sanguinarios que han existido en la Tierra.
Amigos, si alguna vez les interesó la vida prehistórica y especialmente el mundo de los grandes reptiles, prepárense, porque lo que voy a contar puede sacudir su concepción de los depredadores antiguos hasta la raíz. Quizá deberían incluso sentarse un poco, porque la información que van a recibir será tan sorprendente y abrumadora que puede cambiar sus ideas sobre el dinosaurio más famoso, el Tyrannosaurus Rex. Todo lo que han oído y sabido hasta ahora sobre el rey de los dinosaurios, sobre el depredador más poderoso y temido en tierra, resulta ser solo una pequeña parte de la verdad. Se descubre que nuestro entendimiento de este monstruo ancestral era superficial, carecía de muchos detalles cruciales. En los últimos 5 años, los científicos han realizado descubrimientos que no solo cuestionan las ideas clásicas sobre el T-Rex, sino que literalmente invierten toda su imagen en cuanto a comportamiento, capacidades intelectuales y tácticas de caza. Y si antes se pensaba que este gigante era simplemente un depredador solitario y aterrador, los nuevos datos revelan una imagen completamente diferente, mucho más siniestra. Transportémonos al año 2000 e imaginemos una excavación arqueológica en una de las regiones diversas del estado de Montana. Allí, en el sitio de trabajo de los especialistas, se produjo un descubrimiento revolucionario. Una serie de huellas que inmediatamente captaron su atención. A simple vista, parecían una acumulación aleatoria de impresiones, pero por un momento solo surgía una pregunta. ¿Por qué tantas huellas estaban colocadas exactamente así? Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a analizar esas huellas con mayor detalle, quedaron consternados. Vieron una cadena, una secuencia coherente que mostraba no solo el movimiento de individuos aislados, sino una actividad coordinada. Y lo más asombroso fue que eran huellas de varios tiranosaurios que se movían juntos. Pero no de manera casual, eran rutas dirigidas y deliberadas. En otras palabras, estos gigantes no simplemente atravesaban el territorio o vagaban en solitario, vivían en grupos organizados, actuando según un plan claro. Tales huellas evidencian claramente patrones de caza, comportamientos que antes solo asociábamos con las modernas y espectaculares manadas de lobos o grupos de grandes depredadores. Aún más sorprendente es que esas huellas pertenecían a individuos de distintas edades y tamaños. Así, en el grupo estaban tanto los tiranosaurios más jóvenes y rápidos como los adultos con una fuerza increíble. Estos últimos tenían mandíbulas tan poderosas que su fuerza podía alcanzar las 6.000 newtons, aproximadamente el equivalente a la fuerza de 3 coches comprimidos y aplastando todo a su paso. Imaginen cuánta potencia destructiva encerrada en sus mordiscos. Y ahora piensen, si un grupo consta de 5 o 6 tiranosaurios adultos, cuyas mandíbulas pueden ejercer tal fuerza, y todos estos gigantes atacan al mismo tiempo, ¿qué sucede? Aunque parezca una idea increíble, es muy plausible según las investigaciones modernas. Además, las famosas inútiles pequeñas patas del tiranosaurio, que desde hace mucho se convirtieron en tema de bromas y memes, resultan ser muchísimo más útiles de lo que se pensaba. Los datos científicos recientes muestran que podían levantar y apretar objetos de más de 400 libras, casi 230 kilos. Y al parecer, esas patas no solo servían para rascarse o hacer demostraciones, sino que desempeñaban un papel importante en la caza y en la interacción con el entorno. Al quedar atrapada o acorralada la presa en un lugar donde fuera fácil atraparla, los jóvenes y rápidos tiranosaurios la perseguían, mientras los más grandes y experimentados la golpeaban con precisión fatal. Su estrategia se asemejaba a una operación militar muy bien organizada. Los gigantes demostraban habilidades tácticas verdaderamente excepcionales y una interacción que nos obliga a replantear toda la idea de un simple monstruo solitario. Se puede decir que la caza del Tyrannosaurus no era simplemente un ataque, sino, en esencia, una verdadera campaña militar, en la que los dientes y la potencia servían como armas de superioridad. Y esto es algo que conviene destacar especialmente. Las nuevas investigaciones sobre las capacidades cognitivas de estos depredadores revelan posibilidades aún más aterradoras. Los datos neurobiológicos modernos y las reconstrucciones muestran que el cerebro del Tyrannosaurus era mucho más desarrollado de lo que se pensaba antes. Sus capacidades intelectuales, y esto es increíble, eran comparables a las de algunos animales depredadores modernos.
no solo eran grandes y fuertes, eran increíblemente inteligentes. Probablemente, estos dinosaurios podían resolver tareas complejas, coordinar ataques sorprendentes por su sincronización e incluso, quizás, tendían emboscadas a sus presas. Su famoso rugido no era solo un sonido fuerte, sino parte de un sistema de comunicación complejo. Las investigaciones recientes sugieren que el Tyrannosaurus podía usar señales vocales únicas y elaboradas para transmitir información a otros miembros del grupo durante la caza. Imaginen ese sonido increíble, cuando se escucha un bramido lleno de poder y caos, y entender que no se trata de un solo Tyrannosaurus, sino de toda una manada unida por esa voz, que se fusiona en un solo grito de combate. Esto añade un toque aún más siniestro a la ya de por sí aterradora imagen. Y, quizás, el hecho más asombroso es que todo lo que contamos ahora es solo la punta del iceberg. Los científicos creen que han descubierto aproximadamente solo un porcentaje del 1% de las especies de dinosaurios que existieron alguna vez. Imaginen cuántos misterios aún permanecen en el interior del tiempo y las excavaciones. ¿Cuánto queda por descubrir? La investigación futura promete revelar aún más secretos. Y quién sabe, quizás precisamente en estos nuevos hallazgos se encuentre la razón de nuevas pesadillas nocturnas. Si esta información les ha causado escalofríos y les ha hecho reflexionar sobre la magnitud de la vida antigua, sepan que todavía nos esperan muchos descubrimientos sorprendentes. En breve, aparecerán muchos nuevos videos sobre el mundo prehistórico, y para no perderlos de vista, se recomienda seguir atentamente nuestras publicaciones. Y ahora, para sumergirse en la siguiente historia emocionante sobre los dinosaurios, hagan clic en este video y descubrirán por qué sus probabilidades de sobrevivir en su mundo son prácticamente nulas, a menos que consigan esconderse bajo tierra o sobrevivir a su ataque.